Hola, ¿qué tal? Yo soy Yemima Morales y soy especialista en comunicación estratégica. Y yo soy Carlos Escalante, consultor en habilidades para la empleabilidad. El objetivo de estas cápsulas es ayudarte a tener éxito en tu búsqueda laboral. Estas cápsulas son parte del programa Skills for Prosperity de México que impulsa el gobierno del Reino Unido. Así que, ¡bienvenidos! Los sesgos inconscientes son suposiciones, creencias o actitudes adquiridas que nos llevan a tomar decisiones basadas en prejuicios y alejadas de la realidad. En particular, los sesgos inconscientes de género implican invisibilizar a las mujeres, pensar que lo masculino es lo humano. También ignora al sexo y al género como dimensiones que tienen efectos diferenciados en hombres y en mujeres, o que refuerza desigualdades. Asimismo, los sesgos a veces hacen que se use un doble estándar para valorar a hombres y a mujeres. Pensar que las mujeres trabajan peor que los hombres, que son menos competentes y aguantan menos. Se magnifican los errores que cometen las mujeres y se minimizan sus logros, lo que las penaliza más que a los hombres. Esto incluso lleva a las mujeres a pedir menos promociones o a dejar de postularse en vacantes porque piensan que no son suficientemente buenas. Se busca inconscientemente trabajar solo con personas que son afines a nosotros, lo que hace que los hombres en puestos de poder prefieran trabajar con otros hombres afines a ellos, lo que impide que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad. Se piensa que las madres están menos comprometidas con la empresa y su trabajo, por lo que van a tener menos posibilidades de ascender a puestos de mayor responsabilidad, lo que termina haciendo que las mujeres abandonen su trabajo. Percibir ciertas características que asociadas a los hombres se ven de manera positiva, mientras que se ven de forma negativa en las mujeres. Y aquí te van algunos ejemplos. Una cualidad es seguridad. El sesgo inconsciente en hombres se percibe tal cual, como seguridad. El sesgo inconsciente en mujeres se percibe como una persona hostil. Otro ejemplo de cualidad es tomar decisiones. En hombres se percibe como decisivo. En mujeres se percibe como agresiva. Es importante identificar los estereotipos, los estigmas, los prejuicios, los sesgos y sobre todo combatirlos, no aceptarlos o normalizarlos, mucho menos cuando derivan en discriminación. Y ahora bien, ¿qué es la discriminación? Es una conducta que provoca una distinción, una exclusión, una restricción o preferencia y que se basa completamente en prejuicios, estereotipos o estigmas. Su resultado es menoscabar, restringir, impedir o anular el ejercicio de los derechos humanos y libertades de una persona o de un grupo de personas. ¿Cómo se ve la discriminación en el mercado laboral? Piensa, en cuanto ves una vacante y esta vacante especifica un sexo determinado, se está discriminando a la persona del sexo opuesto para acceder a ese empleo y con ello su derecho al trabajo. Sobra decir que esto es una violación a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. ¿En este momento se te ocurren otras formas de discriminación dentro del mundo laboral? Aquí te va otro ejemplo. Cuando una persona con poder le pide a otra un favor sexual a cambio de conseguir un ascenso o de permanecer en su puesto. Esto, además de ser discriminación, es una forma de abuso y de violencia sexual. Otro ejemplo es cuando invisibilizan o anulan a alguien en el trabajo, rebajando sus responsabilidades y limitando sus posibilidades de participar en la vida laboral y social de esa organización y de esa empresa. Esto puede relacionarse con estereotipos de género, como cuando en una oficina se le pide de forma sistemática a una mujer que sirva el café, porque hay estereotipos que marcan que las mujeres son las que tienen que servir al hombre, cuando esto no tiene ningún tipo de relación con sus funciones. También podría ser que se excluya sistemáticamente a una persona de ciertas actividades del trabajo sin que haya una justificación profesional, ya sea por su color de piel, por su preferencia sexual o porque tiene alguna discapacidad. ¿Qué otras formas de discriminación laboral identificas?
Desafortunadamente, la discriminación no solamente ocurre dentro del trabajo. Es un fenómeno estructural que afecta las relaciones humanas en todos los ámbitos, en el hogar, en la comunidad, dentro de la escuela, en los servicios públicos, en los medios de comunicación, en la empresa y entre muchos otros espacios. La discriminación a la larga resulta en brechas de desigualdad que merman el pleno desarrollo de las personas, afecta las posibilidades de estudiar, de trabajar, de tener una buena salud, de tener ingresos suficientes y con ello afecta a las comunidades enteras y por supuesto al país en todo su conjunto. Afecta con mayor gravedad a mujeres y a algunos grupos sociales que históricamente han sido excluidos. Hay que entender que la no discriminación es un derecho humano reconocido. Los estereotipos, prejuicios, estigmas y sesgos afectan negativamente nuestras posibilidades de insertarnos en el mercado laboral. ¿Cómo integramos entonces todos estos conocimientos sobre discriminación y sesgos en nuestra búsqueda de oportunidades laborales, en este ámbito laboral en el cual vamos a empezar a trabajar? Bueno, lo primero es poder identificar en nosotros mismos estos sesgos, prejuicios o ideas preconcebidas que tenemos de manera consciente o inconsciente, reconociéndonos como profesionales y entendiendo cuáles son nuestras capacidades para poder tener mayores oportunidades laborales. Por ejemplo, si tú eres una mujer y tú dices y piensas que no sos capaz de trabajar en posiciones de ingeniería o en plantas o estos, digamos que zonas en donde son más masculinas, pues realmente puedes entender que eso no es real y que es una idea preconcebida. O bien, si sos de una zona rural, que te retes a poder aplicar a posiciones en la ciudad o en otros países. Tienes las mismas capacidades que muchos de los profesionales que también están aplicando a ese mismo tipo de oportunidades. Si entendemos e identificamos estos elementos, vamos a poder tener mayores herramientas para poder comunicar y construir nuestra marca personal muy enfocado en nosotros mismos. Y esto lo podríamos trasladar al currículum. Por otro lado, cuando construimos el currículum, tenemos que también identificar aquellas prácticas que pueden despertar el sesgo y la discriminación en otras personas. Es por ello que realmente recomendamos no incluir cosas como fotografía, nuestra edad, nuestra dirección, nuestra nacionalidad o inclusive nuestro sexo. ¿Por qué? Porque puede que los reclutadores, cuando vean esa información o las personas que nos entrevisten, eso desate en ellos este tipo de ideas preconcebidas que no tienen nada que ver con nuestras habilidades de poder ser justo exitosos desarrollando algún tipo de función en el trabajo. Revisemos en detalle todos estos elementos de manera que nuestro CV sea mucho más eficiente y sea más atractivo para los reclutadores. Inclusive muchas empresas al día de hoy están haciendo este proceso de reclutamiento ciego en donde esta información inclusive se elimina por completo y nos enfocamos en las características. Por eso es importante que nuestro currículum esté alineado a la marca personal, porque resalta nuestras principales fortalezas como profesionales. Cuando avanzamos en el proceso y llegamos a la parte de la entrevista, puede que te realicen preguntas que no necesariamente tengan que ver con tus habilidades y tus capacidades. ¿Cuáles preguntas? Bueno, aquí vas a poder ver varias de ellas, pero principalmente temas como si estás casado o casada, si estás planeando tener hijos, cuáles son tus preferencias sexuales, tu estado de salud o bien dónde es que vives. De nuevo, ¿por qué? Porque estas situaciones o estas preguntas no corresponden a nuestras habilidades como profesionales para desempeñarnos con éxito. Si te las llegan a hacer, nuestra recomendación directa es: pregunta, oye, ¿y esto qué tiene que ver con la posición en la cual yo estoy aplicando? De manera que realmente podamos ser suficientemente correctos y poder enfocarnos en aquellos elementos que son de valor para una posición laboral. También considera la denuncia de las prácticas y conductas discriminatorias. Si eres víctima de discriminación, puedes acudir a instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y presentar una queja. Asimismo, si estás trabajando ya o estás por incorporarte a un trabajo, te sugiero que investigues si existe un comité de ética, ombudsperson o equivalente. Esas son las áreas que atienden estos casos regularmente dentro de las organizaciones o empresas. También pregunta cuál es el código de ética de la empresa y los protocolos existentes para atender casos de violencia en el lugar de trabajo. Estos tendrían que darte claridad sobre cómo proceder si eres víctima de alguna forma de abuso, acoso o discriminación en tu trabajo. Por último, no desistas de seguir tu búsqueda de trabajo si en una empresa te discriminan por quién eres. De entrada, ¿realmente te interesa trabajar en un lugar donde te discriminan?
Más pronto que tarde, quienes se van a quedar atrás son ellos, porque no están contratando a las personas por su talento. Gracias por acompañarnos. Recuerda completar esta serie de cápsulas para que tengas todas las herramientas que necesitas para el éxito laboral. Y por supuesto deseamos que te sirvan, que hagas todos los ejercicios para mejorar tu futuro profesional.